Hola gente bonita que comienza a seguir este canal. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante y que todos los mexicanos deberíamos estar al pendiente de lo que puede pasar en próximos meses en nuestro país, ya que una mala decisión o solamente montarse en el caballo de que ella tiene la razón y a fuerza se tiene que hacer lo que ella quiere y como ella dice, con esa postura que ha tomado entre un poco pasivo-agresiva y como todo buen zurdo que a fuerzas tienen que ser las cosas como ellos dicen. Obviamente que estoy hablando de la presidente de México, perdón, presidenta con A. Y es que recientemente la presidenta acaba de doblar las manitas ante Mr. Donald Trump, pero lejos de calificarlo como un acto de cobardía o que se echó para atrás o cualquier burla que pudiéramos hacer, creo que lejos de eso parece que reflexionó muy bien las cosas, tuvo una epifanía o por primera vez le entró la cordura o tal vez Marcelo Ebrard o alguien, un hombre obviamente, le tuvo que decir que lo que estaba haciendo podía llevar a la ruina a México. Y es que hace unas horas aceptó mandar a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para evitar los aranceles de 25% que impuso Donald Trump. Pero ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Es realmente una medida para proteger a México? ¿O es otra muestra de la complicidad de su gobierno con estos grupos que hacen terror en México? Porque si a mí me preguntan, creo que esta señora no está protegiendo a México, sino que está traicionando a su país. Pero vamos a hablar de eso. Antes de nada, recuerda que me ayudas mucho con tus likes, tus comentarios, activando la campanita para verte todos los videos y sobre todo, uniéndote a este mundo triste y decadente. Si no te suscribes eres progre. Y es que, para entender la gravedad de esta situación, tenemos que remontarnos un poco atrás, ya que México lleva décadas luchando contra este mal que le ha hecho tanto daño al país. En un conflicto que ha dejado miles de personas desaparecidas y tantas otras que tristemente perecieron ante estos grupos. Y ya no hablemos de las comunidades enteras que han quedado sumidas en el miedo. Podemos verlo simplemente en Sinaloa últimamente, cómo la gente vive ya con miedo a salir a la calle, o también hemos visto cómo estos grupos llegan a ciertos pueblos y se apoderan de ellos, ya sea por las tierras o porque son lugares estratégicos para llevar sus operaciones, e incluso ya vemos últimamente van a viviendas para apropiárselas y sacar a la gente de sus casas. Y muchos pueblos también en este país han quedado abandonados y parecen pueblos fantasmas gracias a la inseguridad que se ha dado en estos lugares. Pero sin embargo, en los últimos años, bajo el gobierno de Morena, la estrategia contra estos grupos ha sido, por decirlo menos, muy cuestionable. Y en lugar de enfrentar a estas personas con firmeza, hemos visto políticas de aparente tolerancia, donde estas personas operan con impunidad en muchas regiones del país. Abrazos, no balazos. Y es que la presidenta Coná, como representante de Morena, ha heredado esta política, y aunque su discurso habla de soberanía, respeto, sus acciones dicen lo contrario, ya que enviar a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte es solamente una concesión a las presiones de Estados Unidos. Ya vimos cómo Donald Trump hizo doblegar a Petro, y al final de cuentas Petro, después de toda la faramalla que hizo y de que se lo brocharon prácticamente, tuvo la desfachatez de decir que ganamos y que la dignidad, y ya saben, estos discursos que se inventan los zurdos modernos. Pero es que también Trump había amenazado con imponer aranceles, y en lugar de defender una postura firme, Sheinbaum cedió. Pero eso no es malo, de hecho, creo que fue lo mejor que pudo hacer. ¿De dónde queda esa soberanía de la que tanto habla? ¿Y dónde está la firmeza para proteger a los mexicanos contra los grupos delictivos que generan violencia en este país desde hace varias décadas y que tanto daño le han hecho a esta población y a esta nación? Pero recordemos que esto no es algo nuevo. Desde hace algunos años, Morena ha sido acusado de tener vínculos con este tipo de personas. No solamente Morena, creo que desde hace décadas el PRI, el PAN, el PRD tienen estos mismos nexos, pero parece que ahora ya todo se engloba en Morena. Y quien vive en México sabe que todos los partidos políticos son la misma basura y todos están vendidos. Para tú acceder a este tipo de cargos o a estos puestos que ellos tienen, solamente es para amigos, solamente es para hacer negocios, solamente son para sus compadres, sus primos. Una persona normal raramente puede acceder a tener puestos políticos o cargos políticos de importancia, ya que todo esto es una mafia y es el negocio más lucrativo y que más daño le ha hecho a México ha sido el de la política, ya que inclusive muchos políticos tienen nexos tal cual con este tipo de personas y obviamente por eso los dejan trabajar impunemente y hacer todo lo que quieran de este país. E incluso también muchos expertos en seguridad y analistas políticos han señalado que en lugar de combatir a estos grupos,
El gobierno ha optado por una política de paz negociada, ya saben, abrazos, no balazos, donde se permite que este tipo de personas operen a cambio de mantener cierta estabilidad. Pues esto no es más que una farsa. Lo que estamos viendo es un gobierno que prefiere proteger sus intereses políticos que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Digo, a final de cuentas, ¿cuál es el problema con que Donald Trump y Estados Unidos nombre a este tipo de personas como generadores de terror o grupos que hacen cosas que siembran terror a la humanidad? ¿Por qué tanto empeño del gobierno mexicano en que no se les nombre así? ¿Por qué tanto empeño en no combatirlos y preferir que nos chinguen con aranceles y la economía de México pueda sufrir graves daños solamente por no combatirlos? Y no hacer un cierre a las fronteras o poner más vigilancia y dejar que cualquiera pase, siempre y cuando quiera pasar a Estados Unidos. Pero ahora, si bien Sheinbaum no ha estado haciendo lo suficiente para combatir a estas personas, no es por falta de recursos o capacidad, es por falta de voluntad. Enviar tropas a la frontera para evitar los aranceles solamente es una medida cosmética, una cortina de humo para distraer la atención del verdadero problema, la complicidad de todos los gobiernos y todos los partidos, ya no voy a decir solamente de Morena, con estos grupos dedicados a hacer el terror en este país. Pero alguien dígame, ¿dónde están los operativos masivos contra estas personas? ¿Dónde está la estrategia para desmantelar las redes de los negocios que manejan? Lo que vemos es un gobierno que prefiere negociar con ellos que enfrentarlos. Y esto no es solo una falta de liderazgo, es una traición a millones de mexicanos que viven con miedo, que han perdido a sus seres queridos o que han sido desplazados por esta gente. Y no nos engañemos, Sheinbaum no es una víctima de las circunstancias. Ella es parte de un sistema que ha permitido que los cárteles crezcan y se fortalezcan. Su discurso nacionalista es solamente una fachada para ocultar su falta de acción. Habla de soberanía y de que según Estados Unidos nos quiere invadir cuando ellos jamás han dicho eso. Solamente han querido frenar el trasiego de sustancias a su país en un discurso patriotero y nacionalista para querer alienar a la gente y a toda la población de este país. Y sí, varios paleros que ves en Twitter que le siguen el juego diciendo que es una presidentota, que hay mucha presidenta y todas esas estupideces que dicen. Por ejemplo, ahí tenemos al Poncho Gutiérrez, a Juan Carlos que diga Juncal, y además gente que sigue este juego y sigue esparciendo todo este tipo de faramayas y teatritos. Ya sabemos, porque tienen hueso o quieren tener el hueso. Pero además, las acusaciones de la Casa Blanca no pueden ser ignoradas, ya que Trump ha señalado abiertamente los vínculos entre Morena y estos grupos delincuenciales. ¿Cómo es posible que un gobierno que se dice progresista y defensor del pueblo permita que este tipo de gente opere con tanta impunidad? La respuesta es simple, porque hay intereses de por medio, intereses políticos, económicos y personales que están por encima del bienestar de los ciudadanos. Al final de cuentas prefieren arruinar a la economía y a todo un país, porque recordemos que la mayor parte de importaciones van para ese país. Frenarlas, poner aranceles, solamente daría un golpe duro a la economía, el que tal vez no nos podamos recuperar. Si creen que lo de la devaluación del 94 fue algo grave, eso podría ser devastador. Pero a final de cuentas, la decisión de Sheinbaum de enviar a la Guardia Nacional a la frontera solamente es una cortina de humo que no va a resolver el problema de fondo, que es la impunidad, la corrupción y este tipo de personas que hacen tanto daño al país. Ya que es hora de que los ciudadanos exijamos más, no podemos permitir que nuestro país siga siendo rehén de estas personas y de un gobierno que parece más interesado en proteger sus intereses que en garantizar la seguridad de los mexicanos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga así? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar discursos vacíos y acciones insuficientes? Ya es momento de alzar la voz, de exigir un cambio real. Sheinbaum y su gobierno tienen responsabilidad de proteger a México y si no está dispuesto a hacerlo, entonces no merecen estar en el poder. Pero yo quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Sheinbaum está haciendo lo correcto? ¿O creen que su gobierno está fallando a todos los mexicanos? Déjenme aquí la cajita aquí abajo y recuerden que me ayudan mucho con sus comentarios, sus likes, activando la campanita para verse los demás videos y sobre todo uniéndose a este mundo triste y decadente. Yo fui Víctor, nos vemos a la próxima. Adiós.